La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, nuevamente juntos en este curso del Instituto de Formación Teológica por Internet, en el que estamos profundizando en temas que tienen que ver con nuestra fe cristiana. Hoy vamos a terminar una primera gran parte de este ciclo, que es todo lo que se refiere a la llamada teología dogmática, que está sintetizada en el credo. Y como ustedes recordarán, el último artículo del credo es: creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna, en la vida perdurable. En realidad posiblemente ese no sea el último programa, porque como el tema es largo, también el próximo programa vamos a dedicar a esta cuestión para así efectivamente terminar con este ciclo de la teología dogmática. Entonces hoy hablaremos, o comenzaremos a hablar, sobre lo que se llama las postrimerías, ¿no? O los novísimos. Las postrimerías es justamente lo que viene a los postres, lo que viene al final, ¿no? Y al final de la vida que viene, y la muerte y el juicio particular primero, con las tres posibilidades que se abren, no sé, el cielo junto a Dios eternamente, la condenación o la purificación antes de entrar al paraíso. Y la veremos después, la segunda venida de Jesucristo y el juicio final. Entonces, el punto 1, la resurrección de la carne. Entonces, todos resucitaremos. Todos resucitaremos porque el alma humana, por creación de Dios, es inmortal. O sea que una vez creada ya no termina nunca su existencia. Entonces, todos los hombres resucitarán. Y de alguna manera se trata esta resurrección humana de una extensión, podríamos decir, de la resurrección de Cristo, que como dice San Pablo a los romanos, el primogénito entre muchos hermanos. Jesucristo resucitó, ascendió a los cielos y nos está preparando un lugar para aquellos que le aman. Entonces todos los hombres vivos y muertos, justos y pecadores, resucitarán cuando Él venga al final de los tiempos. Con la muerte el alma se separa del cuerpo. Esta es la definición teológica de muerte, ¿no? Cuando el cuerpo está viejo, cuando el cuerpo está enfermo, cuando el cuerpo no puede mantener el alma, entonces se separa el alma del cuerpo. Ya no es una persona, porque la persona es un supuesto de cuerpo y alma. Tendremos un cuerpo que es un cadáver y tendremos el alma espiritual. Entonces llegará un momento en donde se volverán a unir, esto es la resurrección, se volverán a unir ese cuerpo con el alma. Esto se predica desde el inicio en las enseñanzas de la Iglesia, de un modo especial se enfatizó en el siglo II, contestando a los gnósticos, aquellos que veían que todo lo material era malo, todo lo material era pecaminoso, ¿no? Entonces la Iglesia en su enseñanza nos habla de que la resurrección de la carne, en su aspecto más material, temporal, mudable, aparentemente caduco, porque el cuerpo será real y material, pero no terreno y mortal. Será un cuerpo diferente, como diferente es el cuerpo de Cristo resucitado. También el nuestro será un cuerpo resucitado. San Pablo caracteriza a este cuerpo resucitado y nos dice que será un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual. Y esta resurrección de los muertos tendrá lugar, evidentemente, después de la muerte. Podríamos decir que ya aquí en la tierra
nos vamos acercando a la resurrección, o que ha comenzado esa resurrección en nosotros desde el momento en que hemos recibido el bautismo, desde el momento que hemos recibido la Eucaristía. Porque efectivamente el estar con Cristo, el tener a Cristo en nuestra alma, ya es una participación, ¿no?, de lo que es la gloria, de alguna manera. Está incoado, podríamos decir. Santo Tomás nos dice que en la resurrección, el alma informará el cuerpo tan profundamente que en este quedarán reflejadas sus cualidades morales y espirituales. Por eso los cuerpos de los resucitados del cielo serán cuerpos espléndidos que brillarán con esa luz de la gracia y de la unión con Dios. En cambio, los cuerpos de los condenados estarán llenos de ignominia, se manifestarán también en su cuerpo todos los vicios y todos los pecados. También vale la pena decir que la resurrección final hará posible el juicio definitivo de vivos y muertos. Existe un juicio particular inmediatamente después de la muerte, donde el alma se presenta o recibe una luz especial para ver qué es lo que merece, ¿no? Pero también existe un juicio final, porque todos pertenecemos a una comunidad, todos pertenecemos al género humano, ¿no? Y se hará público y visible todo el bien que los hombres han hecho y también todo el mal que los hombres han hecho. En especial se verá la justicia y la omnipotencia y la belleza y la sabiduría y la inteligencia de Jesucristo, que Jesucristo dejó esta vida como un malhechor, como un asesino, como un condenado, a morir en la cruz, una muerte terrible, justamente dejada para los peores delitos, ¿no? Jesús, que dejó la vida de esta manera, ahora será glorificado, muy particularmente en ese juicio final, donde se verá también toda su justicia y toda su caridad también. Bueno, 4 reflexiones es conveniente que hagamos sobre la doctrina católica de la resurrección. En primer lugar, decir que la resurrección de la carne no tiene absolutamente nada que ver con la reencarnación. La reencarnación, esta teoría, por decirlo de alguna manera, de los budistas y algunas religiones, en la cual el alma humana, después de la muerte, emigra hacia otro cuerpo y puede hacerlo incluso repetidas veces, hasta quedar completamente purificada, ¿no? O sea, la resurrección de la carne no tiene nada que ver con la reencarnación. Al respecto, por ejemplo, el Concilio Vaticano II habla de un único curso de nuestra vida. O sea, hay una sola vida. Esta es la vida en la que tenemos la posibilidad de multiplicar todos los talentos que Dios nos ha dado. Esta es una y única vida que Dios nos ha dado para que hagamos todo el bien que podamos. Y justamente sobre cómo hemos aprovechado esta vida, el día de mañana el Señor, como cuenta en varias parábolas en el Evangelio, como un administrador nos pedirá cuentas, de qué hemos hecho con esos talentos, de qué hemos hecho con esas minas, de qué hemos hecho, cómo hemos aprovechado esos bienes que Dios nos ha dado para administrar. También San Pablo en su carta a los Hebreos nos dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez. Segunda idea, una manifestación clara de la fe de la Iglesia en la resurrección del propio cuerpo es la veneración de la reliquia de los santos, ¿no? O sea, que efectivamente nosotros, al creer en la resurrección de la carne, justamente tenemos veneración por esas reliquias de esos hombres que han vivido heroicamente las virtudes cristianas, que se han identificado particularmente con Jesucristo, que han sido hombres realmente de mucho bien. Entonces las reliquias se veneran, porque efectivamente esas personas nos llevan a Cristo porque se identificaron con Cristo. También hay que tener en cuenta que la cremación, aunque no es algo ilícito, salvo que se elija por razones contrarias a la fe, pero si no, la cremación no es ilícita. Pero no obstante ello, la Iglesia aconseja vivamente conservar la piadosa costumbre de sepultar los cadáveres.
En efecto, los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y caridad en la fe y en la esperanza de la resurrección. Enterrar a los muertos es una obra de misericordia. ¿Se acordarán ustedes del libro de Tobías, aquel buen israelita que enterraba a sus paisanos cuando efectivamente el rey no lo permitía, lo prohibía, querían que se quedaran allí, ¿no? Y que se lo comieran los buitres, que se lo comieran los animales o las alimañas, y aquel hombre realizaba ese servicio que después le supuso, en fin, una gran contradicción, ¿no? Y persecución. Enterrar a los muertos, una obra de misericordia, porque efectivamente, en fin, es una demostración de amor hacia aquella persona, que ya ahora no es persona, que está el alma espiritual, ¿no? Y queda justamente el cadáver. Y una cuarta idea es que la resurrección de los muertos coincide con lo que la Sagrada Escritura llama la venida de los nuevos cielos y la nueva tierra, ¿no? Los nuevos cielos y la nueva tierra. Porque no solo resucitarán los hombres, no solo se unirán los cuerpos a las almas, el cosmos por entero se transformará. La Iglesia también será llevada a su plena perfección cuando llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas y cuando con el género humano también el universo entero sea perfectamente renovado. Punto número 2. El sentido cristiano de la muerte. Lo primero que es conveniente decir es que la muerte es un misterio, ¿no? Dios no creó al hombre para la muerte, Dios creó al hombre para que viviera. La muerte ingresa en la historia de la humanidad junto con el pecado, con el primer pecado, con el pecado original. Si no hubiera habido pecado original, no habría muerte, así de sencillo, ¿no? No hubiéramos perdido tantos dones, en fin, la gracia de Dios, los dones preternaturales. Hubiera sido muy diferente la historia de la humanidad si no hubiera habido pecado original. Pero este misterio, este enigma de la muerte, se comprende mejor a la luz de la resurrección de Cristo. Como toda la existencia del hombre y el mismo ser del hombre se entiende justamente a la luz del misterio de Cristo. La muerte, que es la pérdida de la vida humana, se presenta como el mal más terrible en el orden meramente natural. Evidentemente, para quien no tiene fe y para quien cree que todo termina aquí en la tierra, con la muerte termina todo, ¿no? Para nosotros, hombres de fe, pensamos que efectivamente existe un más allá, y además que esta vida ha sido preparación para esa vida eterna. O sea, el sentido de la existencia del hombre sobre el mundo es prepararse para gozar de lo que llamamos la visión beatífica, como veremos más adelante, ¿no? Es poder compartir con Dios la eternidad. Ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero podemos imaginarnos muy bien si el amor que Dios nos tiene es tan grande, cuánto dará a sus hijos, cuánto bien dará a sus hijos después de una vida buena, de una vida santa, de una vida virtuosa. Entonces, repetimos, la muerte es natural, en el sentido de que el alma tiene que separarse del cuerpo. Y desde el punto de vista, la muerte marca el término de la peregrinación terrena. Aquí termina el tiempo de merecer, o sea, termina la posibilidad de hacer el bien. Una vez que la persona muere, ya, digamos, será juzgada por sus méritos, por sus acciones, por su modo de vivir. No existe después de la muerte como una segunda oportunidad, ¿no? No existe como si fuera un tiempo suplementario, ¿no? Terminó el partido, pero bueno, hacemos alargue, a ver cómo termina. No, cuando termina la vida, termina el tiempo de merecer. Evidentemente, Dios no es un cazador que está esperando así a que la presa esté distraída para llevarla en cualquier momento. No. Dios es como un buen jardinero que va
preparando sus plantas, que va preparando sus flores, que las riega, que las abona, y cuando están en su mejor momento, entonces las corta para el altar del cielo. Por eso nosotros que tenemos fe, tenemos mucha paz en el alma, sabiendo que bueno, Dios nos llamará en el mejor momento. No por eso uno va a tener una vida alejada de Dios, sino todo lo contrario, uno tratará de aprovechar muy bien el tiempo y estar siempre como quien está con las maletas o con las valijas o con la mochila preparada para poder hacer el viaje, si Dios quiere, de un modo imprevisto. Muy bien, entonces la opción de vida del hombre se hace definitiva con la muerte. Yo soy un convencido de que Jesucristo vive esa parábola que nos contó del buen pastor que sale a buscar a la oveja perdida. Estoy convencido que de un modo particular lo hace en el momento de la muerte. De hecho, hay muchos santos que estuvieron, o muchas personas que estuvieron a punto de morir y que como si Dios le hubiera mostrado toda su vida, como si le diera la oportunidad de decir, bueno, ¿qué opinás sobre esta vida que te di? ¿Tenés algo para arrepentirte? ¿No? O sea que, en fin, pienso que Dios siempre da oportunidad. Dios es el buen pastor. Dios quiere que la oveja vaya al redil, que la oveja realmente esté en buenos pastos, que esté disfrutando, digamos, de lo que es la paz de los lugares que el buen pastor ha elegido, ¿no? Pero bueno, si la oveja es tonta, si la oveja no quiere irse con el pastor, si la oveja rechaza el pastor, si la oveja esquiva el pastor, si la oveja no se quiere dejar curar por el pastor, digamos, hasta en eso Dios defiende la libertad. Porque como diremos más adelante, no sé, el infierno más que una decisión de Dios es una opción del hombre, ¿no? Es el hombre el que ha optado vivir de espaldas a Dios. Es el hombre el que ha optado vivir una vida de pecado, una vida contraria a la ley de Dios. Es el hombre el que rechaza también las invitaciones que Dios le hace a la conversión, a la penitencia, a reconocer sus faltas, su pecado, esa invitación que hace para volver. O sea que la libertad es un misterio también enorme, ¿no? Y parte de ese respeto que Dios tiene por la libertad del hombre es que también le deja elegir qué quiere para él eternamente. Entonces, decíamos, después de la muerte ya no hay posibilidad de arrepentirse. Después de la muerte termina. Justo después de la muerte irá al cielo, al infierno o al purgatorio. Para que esto tenga lugar existe lo que la Iglesia ha llamado el juicio particular. Ese momento en el que después de la muerte el alma se presenta a Dios y recibe una gracia especial para darse cuenta qué es lo que merece por la vida que ha tenido. Por eso el pensar también en la muerte, el pensar en el juicio, nos debería ayudar a aprovechar muy bien el tiempo, nos debería ayudar a querer realmente multiplicar los talentos que Dios nos ha dado, porque somos administradores de esta vida que tenemos. No podemos ser malos administradores. Mal administrador fue aquel que tomó el talento, fue y lo enterró, y cuando vino su señor a pedirle cuentas, dijo, yo tuve miedo porque sé que exiges mucho, porque cosechas donde no has sembrado, entonces tuve miedo y enterré el talento, bueno, y te lo devuelvo el talento. Y no, y Jesús en la parábola dice, muy mal, siervo malo y perezoso, podrías haber dado tu talento a los banqueros para, por lo menos, conseguir los intereses del mismo. El talento es una moneda muy valiosa. O sea que tenemos que aprovechar este tiempo y tenemos que aprovechar estos dones y estas gracias que Dios nos ha dado. Qué pena da cuando uno se encuentra con malos administradores, administradores que deberían justamente sacar provecho y hacer lo mejor de un capital que es ajeno, que es de otro, y de pronto tienen un enriquecimiento personal y lo hacen de un modo, digamos, pecaminoso, de un modo delictivo, de un modo tramposo, engañando, ¿no? Porque en vez de producir
para el dueño del capital, lo hacen para uno mismo. Bueno, de alguna manera nosotros, justamente cuando tenemos una vida lejos de Dios, en vez de estar administrando la vida como Dios quiere, estamos siendo egoístas y estamos yendo por el mal camino. Muy bien. Entonces la Escritura nos enseña que la muerte ha entrado en el mundo a causa del pecado original, lo decíamos al comenzar el programa. Y así como por el pecado entró la muerte en el mundo, por la obediencia de un hombre, por la obediencia de Cristo, entra la vida. La muerte de Cristo nos recupera la posibilidad de la vida eterna. La obediencia de Cristo al Padre consigue la redención para que el hombre pueda realmente volver a alcanzar ese destino que Dios le había dado desde los orígenes, de poder gozar de su presencia. Entonces, por el bautismo, la muerte sigue siendo dolorosa y triste, pero ya no es un recuerdo vivo del pecado, sino una oportunidad preciosa de poder corredimir con él. O sea que la muerte tiene un nuevo sentido para el hombre. Sobre todo pensando en aquellos que han vivido santamente, la muerte ha sido justamente el paso al premio, a la bienaventuranza. Si morimos con Cristo, también viviremos con Él, nos dice Timoteo. Por esta razón, gracias a Cristo, la muerte del cristiano tiene un sentido positivo. Así que, en fin, vamos a dejar acá el tema que es este número 2 terminado, para seguir en el próximo programa con el número 3, la vida eterna en comunión íntima con Dios. Pero quiero volver a recapitular un poquito estos temas y dar una perspectiva más pastoral, por decirlo de alguna manera. La Iglesia siempre nos ha invitado a que los hombres pensemos en las bienaventuranzas, en los novísimos. Quizá ustedes recuerden a Vittorio Messori, ese periodista que en el libro de entrevistas al Papa Juan Pablo II le pregunta, bueno, ¿y por qué la Iglesia, que es tan locuaz en muchos temas terrenos, calla sobre lo importante? Y le dice, Santo Padre, el cielo, el infierno, el purgatorio, todavía existen. Y el Papa Juan Pablo II dice, la Iglesia no puede renunciar a este mensaje. Dice, si vemos el Concilio Vaticano II y la Lumen Gentium, vemos que tiene un contenido escatológico, esto es, hace referencia al final de los tiempos, y que además la Iglesia siempre, en sus catequistas y en sus sacerdotes, recuerda que efectivamente somos peregrinos, no tenemos morada permanente, estamos de paso, que lo importante es la gloria. Y también dice al periodista, bueno, y recuerde usted las misiones, ¿no? Y los retiros espirituales, los ejercicios espirituales. El tema de los novísimos ha sido un tema central siempre en la predicación. Por eso los sacerdotes también tenemos que hablar de ese tema. No para asustar a la gente, sino para recordarles que esto es lo importante, ¿no? El padre Jorge Loring, en su libro Para Salvarte, dice, esto de no hablar para no asustar es algo ridículo. Es como si no pusieran un cartel, cuando hay un camino de montaña, barranca abajo, y después de una curva muy peligrosa, un puente roto. Quien va por allí corre peligro de desbarrancarse y perder la vida. Entonces hay que poner un cartel. Sería absurdo que alguno diga, no, pero ¿qué va a poner ese cartel? No vaya a ser que alguno se asuste. Entonces nosotros los sacerdotes tenemos que hablar de estos temas, de esos temas que son los temas importantes, los temas importantes. Lo que no debería pasar nunca es que alguien se presentara a Dios y le dijera lo que dijo aquel que llevaba 38 años en la piscina de Siloé. ¿Se acuerdan? Dice, yo no tengo nadie que me ayude a entrar en la piscina cuando viene el ángel y remueve las aguas. O sea, ningún católico podría decirle a Dios, es que nadie me habló de la eternidad, del cielo, del infierno, del purgatorio, nadie me habló de que estamos de paso, de que esta no es mi vida. Eso no debería pasar jamás, porque justamente nosotros los sacerdotes, los obispos, el Papa especialmente, pero también todos los fieles laicos, los catequistas, hay que recordar estas verdades eternas. Son importantísimas, porque la vida no
tiene sentido, no tiene sentido si uno no vive cara a la eternidad. Por eso renovemos también nosotros nuestro deseo de aprovechar el tiempo, nuestro deseo de dar mucho fruto, nuestro deseo de estar muy enamorados de Dios. Bueno, vamos a seguir entonces en nuestro próximo programa. Yo aprovecho para ir al final de la presentación y decirles que ustedes pueden encontrar este material, ¿no?, en www.institutodeteología.org o www.oracionesydevociones.info y también en el portal encuentra.com. Yo espero dentro de poco poder subir este mismo programa a internet para que quienes quieran bajarlo y verlo lo puedan hacer. Si quieren más información me pueden escribir a juanmariagallardo@gmail.com o a la secretaria del Instituto de Formación Teológica por Internet, que es Mónica Heller. Así le enviamos las presentaciones o los textos para que ustedes los puedan después leer un poco más despacio. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, entonces la semana que viene terminaremos con este último artículo del credo. A renglón seguido comenzaremos a hablar sobre lo que se llama la teología sacramentaria. Y hablaremos sobre qué es la gracia, qué son los sacramentos. Comenzaremos también hablando qué es la liturgia, temas también muy interesantes, temas muy importantes, porque efectivamente Dios ha querido que su gracia, que es la participación en la vida divina, nos llegue principalmente a través de los sacramentos, ¿no? Y sobre todo hablaremos del gran regalo que nos hizo Jesucristo, que es la Eucaristía, el mismo que se entrega a los hombres. Bueno, muchas gracias entonces, hasta la semana que viene si Dios quiere. Me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.